Muy bien, pues miren, vamos a continuar hoy con la segunda parte del tema número uno del diplomado de Iglesia Católica versus Modernismo. Recapitulando un poquito, pues decíamos que antes de poder empezar con toda la cuestión de la herejía modernista, del Vaticano II, que si el latín, que si las encíclicas, que si el padre de frente, etcétera, etcétera, teníamos que primero establecer el fundamento, que es la base de todo, ¿no? El fundamento inamovible, el fundamento absoluto, que es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué esto? Porque una vez establecido que nuestro Señor Jesucristo es Dios, y no porque no lo creamos, ni porque alguien lo dude o porque esté en discusión ahorita, y habrá pues alguno que no lo cree y también nos va a servir para demostrárselo. Pues si queda bien claro, bien entendido que nuestro Señor Jesucristo es Dios, entonces entendemos que Él instituye la Iglesia Católica y por lo tanto la Iglesia Católica es divina, es de fundamento divino y por lo tanto es infalible, ¿no? No se puede equivocar. Eh, y una vez entendido que la Iglesia Católica es eh, incambiable o inamovible, pues todo el que la contradiga o el que contradiga la doctrina de nuestro Señor Jesucristo que se enseña a través de su Iglesia, pues está en contra de la divinidad, ¿no? Y entonces, pues está equivocado, está errado. A fin de cuentas, a eso vamos a llegar, o eso es lo que intentamos hacer con este diplomado, que al contrastar lo que se enseña por la que se supone es la Iglesia Católica usurpada contra lo que enseña la Iglesia Católica de todos los tiempos, pues vamos a ver que no es lo mismo, ¿no? Y vamos a ir parte por parte. Entonces, la vez pasada empezamos con los primeros cuatro aspectos o cuatro razones por las que podemos deducir o entender o demostrar que nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Hablamos de todas las profecías que se hicieron en él en el Antiguo Testamento, hablamos de sus milagros, hablamos de esas profecías que él hizo sobre sí mismo, del futuro y de la iglesia, y hablamos sobre el gran milagro de la resurrección, ¿no? Estas cuatro cosas son las primeras de la lista de ocho que demostraban cómo nuestro Señor Jesucristo es eh, Dios, ¿no? Verdadero Dios. Al principio es mínimo un enviado de Dios, pero ya después queda demostrado que Él es Dios, ¿no? Entonces hoy vamos a continuar con la segunda parte de los últimos cuatro elementos a considerar para demostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El primero es el establecimiento milagroso de la religión, la fidelidad y el número de los mártires, los frutos del cristianismo y la excelencia de su doctrina, ¿no? Hablamos la vez pasada que con un solo milagro que hubiera hecho, ya queda demostrado que es Dios, porque nadie tiene dominio sobre la creación más que el Creador, ¿no? Solo el Creador puede hacer eh, de la religión, bueno, perdón, de la naturaleza su voluntad, doblarla a su voluntad. El milagro de la resurrección por sí mismo es suficiente para demostrar que Él es Dios. Nadie lo ha hecho ni lo podrá hacer, solo Él, ¿no? El poder sobre la muerte, etcétera. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo quiso que hubiera muchas más cuestiones, ¿no? Que hubiera muchas más evidencias, muchos más frutos de, 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 de su divinidad, predicando en la tierra y enseñando su doctrina y salvándonos con la redención. Entonces, el primer punto, que es el establecimiento milagroso de la religión, eh, les pongo aquí esta imagen porque pues es un altar impresionante, ¿no? Se me fue ahorita de donde era, que realmente cada imagen que pongo, si le ponemos ahí de dónde es. Eh, Hay miles y miles y miles de impresionantes obras que los hombres han hecho solo con el fin principal de adorar a Dios, ¿no? De adorar la majestad del Creador Todopoderoso de la mejor manera, ¿no?
Muchos dicen, ¿por qué el oro en los altares y por qué tanta, tanta riqueza y tanto lujo y tanto esplendor? Pues porque Dios lo merece. ¿Cuánto honor y gloria merece Dios? Para honrar a una persona importante para nosotros, vestimos galas, vestimos apropiadamente, nos, nos, nos procuramos ser presentables simplemente para recibir una visita que nosotros consideramos querida o importante. ¿Cuánta gala y cuánto esplendor se merece el Señor, creador de todo lo que existe, Dios Todopoderoso? Entonces, no hay límite, no hay nada en la tierra que alcance a satisfacer todo lo que Dios se merece, ¿no? Los ángeles del cielo están constantemente para toda la eternidad con el único propósito del cielo de adorar a Dios, ¿no? Y hay otros que mandan a otras misiones, pero pues hay un coro de ángeles que es eso, ese es su fin, adorar a Dios en el cielo y nunca se va a acabar. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque para llegar a este punto de que el hombre pudiera adorar a Dios de esta manera y eh, para llegar a esa imponente necesidad del ser humano de presentarle a Dios todo lo bueno que tiene, tuvo que haber sido por una razón muy por encima de lo natural, ¿no? Una razón sobrenatural, una razón milagrosa. ¿Cómo llegamos a este punto? Pues de una manera eh, que va contra todos los obstáculos racionales, ¿no? ¿Cómo empieza nuestro Hijo Jesucristo? Llega a los 30 años, empieza a predicar, a los 33 años llega su pasión, su muerte, resurrección, deja a sus discípulos y los envía a predicar por toda la tierra lo que Él les enseñó sin alterarlo en nada. ¿Quiénes eran estos hombres? Pues hombres sencillos que creían en Él, que habían visto sus milagros y que aún incluso viendo sus milagros tuvieron momentos de duda, tuvieron momentos de miedo aun cuando él había calmado las tormentas mientras ellos estaban en la barca, aún así todavía eran, eran débiles y dudaban y tenían temor. Y estos hombres sencillos, débiles en el sentido de imperfectos, ¿no? No, pues, obviamente nunca se rindieron de trabajar en la prédica de nuestro Señor. ¿A qué se enfrentaban? Se enfrentaban primero que nada a los judíos que no aceptaron que Jesucristo era el Mesías enviado y entonces hicieron todo para destruirlos. A estos judíos que ellos eh, que les decían, mira, tú que toda tu vida y toda tu familia y toda tu descendencia desde hace miles de años han creído en la ley de Moisés como la ley divina del pueblo escogido. Ahora tienes que renunciar a esa ley porque ya cumplió su propósito y ahora Jesucristo es el Mesías de quien hablan las escrituras y él vino a abrogar la ley antigua y hacerla más perfecta y establecerla en su perfección. Es muy difícil que te digan eso, es muy difícil que te digan todo lo que has creído toda tu vida ya se acabó. No les dicen que fue falso, les dicen que ya se terminó y que ahora la manera de servir a Dios ya no iba a ser como lo había mandado Moisés durante tanto tiempo, durante tantas generaciones, sino como lo mandaba Jesucristo, ¿no? Para un judío promedio, pues pónganse en su lugar, pues si a nosotros nos vienen a decir ahorita que el catolicismo ya cumplió su promesa, que ya cumplió su ciclo y que ahora sigue otra cosa, que no es así, pues no lo creeríamos, ¿no? Y menos porque nosotros sí sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, pero ellos pues no conocían otra cosa y no lo iban a aceptar tan fácilmente. Y menos, no solamente que su religión ya no funcionara, ¿no? O que ya se hubiera terminado, sino que ahora iban a seguir a Jesucristo, al que ellos mismos habían puesto en la cruz, ¿no? En la muerte más humillante que había en ese tiempo, aparte de tremenda tortura, era pues la máxima humillación. Y a ese quieres que yo siga y que deje todo lo que he aprendido, pues no, no se puede. Entonces, el primer obstáculo era el pueblo judío, y no solamente el del Sanedrín que estaba corrupto y que
y que no quería perder sus honores y su dinero y sus privilegios y que le importaban los placeres, sino del pueblo en general, ¿no? Que creía realmente en el Mesías. Mande. Entonces, y después de ahí, si salían del pueblo judío, estaba todo el mundo pagano, que tenían cientos, miles de dioses, que vivían una religión, entre comillas, mundana, llena de excesos, llena de satisfacciones del cuerpo nomás, eh, aunque las disfrazaban de cuestiones espirituales, ¿no? Uno decía, yo creo en los dioses y que los dioses me iluminen, pero pues está el dios del vino, pues bebamos vino, y está el dios del placer, pues tengamos placer. Entonces, eh, esos paganos, pues que les vinieran a decir esta doctrina de un criminal que predicaba una doctrina muy diferente, era muy difícil también convertirlos. Y no solamente se ponían contra estos obstáculos de los judíos, de los paganos, que creían en sus ídolos, creían que sus estatuas de piedra eran los dioses y les rendían culto y honor como dioses, no como seres supremos o superiores, porque ni siquiera supremos. Encima de todo eso, que les vienen, la propia doctrina cristiana que predicaban era un obstáculo, ¿no? ¿Qué les decía? Les daba misterios incomprensibles, un solo Dios en tres personas distintas, pero no son tres dioses, es un solo Dios. Eh, y que Jesucristo, ¿no? Se encarnó en el seno de María y fue un nacimiento vinagroso y todos los demás misterios que son difíciles de entender y que no se podrían creer si no fuera porque nuestro Señor Jesucristo eh, lo demuestra, ¿no? Totalmente con toda su obra y su prédica. Y encima una moral severa que condenaba todos los vicios y exigía virtudes heroicas, ¿no? La ley antigua decía ojo por ojo, diente por diente, si te matan, mata de vuelta. Y hasta la fecha es difícil controlar ese impulso. Si me hacen daño, lo devuelvo. Y obviamente ya hay cuestiones como la defensa y cuestiones como eh, situaciones de justicia, ¿no? Pero en ese tiempo era mal, tú daña y no pasa nada, ¿no? La ley del fuerte, no más de la defensa. Y ahora no, ahora era poner la otra mejilla, ahora era ser caritativo con el prójimo, caritativo con tus enemigos, dominarte a ti mismo de todas las pasiones. Y dice aquí, exigía virtudes heroicas, pues para alguien que no está acostumbrado a nada de esto, todo el autodominio, pues sí parecía algo impensable, ¿no? Castidad, desprendimiento total, paciencia en el sufrimiento, todavía batallamos con eso. Fidelidad hasta el martirio y todo contra las inclinaciones naturales que parecían humanamente imposibles. Esto todavía lo escuchamos. Para el que no tiene fe o el que cree que la religión no es algo útil, a un adolescente, por ejemplo, si uno le dice que todo lo que uno tiene que dominarse a sí mismo, estás loco, te dice. ¿Cómo no voy a poder hacer, recibir todos los placeres que quiera? Pues se puede, por supuesto que se puede, porque el amor de Dios, porque la gracia de Dios, porque la sabiduría divina nos enseña cómo, ¿no? La religión nos enseña cómo, y había que practicarlo, pero pues humanamente parecía o parece imposible. Sabemos que no lo es. Contra todos estos obstáculos, los apóstoles empezaron, ¿no? Entonces empezaron de -5 en términos de puntos para convencer a todos de que Jesucristo era Dios. Sin embargo, se da. Y no solo eso, ¿no? No solo tenían esa doctrina tan difícil de convencer a los demás, sino que tenían insuficiencia total de los medios. No eran ricos, no tenían armas, no tenían ninguna manera de convencer a pescadores. Y no tiene nada de malo ser pescador. A lo que nos referimos era gente sencilla que trabajaba con sus manos y que no tenía ninguna instrucción en la prédica ni en nada que se le pareciera. Entonces, usaban un lenguaje rudo y dogmas que parecían absurdos y una moral que resultaba aterradora, les decía ahorita, ¿no? Todo esto en contra. Esta frase está mencionada en el libro La religión demostrada del padre Hiller, que es uno de los libros en los que nos estamos basando para este curso.
o principalmente en ese libro, ahí está en el grupo. Y dice, eh, eh, el hombre tiene tres poderes, dice, la espada, el oro y la palabra. Y los apóstoles no tenían ninguno. Entonces, ¿cómo lo hicieron estos hombres rudos eh, para convencer al mundo entero de que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida, como él lo había dicho? Y no solo padecieron infinidad de suplicios, sino que finalmente murieron de manera terrible por ese hombre que pareciera eh, muy simple, muy sencillo y que predicaba una doctrina imposible o al parecer imposible, ¿no? Aquí les pongo esta imagen de la crucifixión de San Pedro que pide ser eh, crucificado con la cabeza hacia abajo porque no se quería digno de morir igual que su maestro, ¿no? ¿Cómo llega un pescador rudo a esos niveles de fe si no es porque quien la predica es supremo, es es superior a todos nosotros y no solo superior, sino que el más grande de todos, ¿no? Dios nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre. Ellos vieron todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, fueron eh, iluminados por el Espíritu Santo y entonces con esa gracia y con esa ayuda predicaron en contra de todos estos obstáculos. Que todo el mundo se haya vuelto cristiano, aunque con altas y bajas y con gente que no quiere, porque siempre va a haber gente que no quiere aceptar. Prueba que la religión católica, que el cristianismo no podía ser un simple invento de hombres, tenía que ser por fuerza eh, un impulso divino para que se provocaran todos estos cambios que pues voltean, no solo voltean el mundo de arriba abajo, sino que simplemente cambian la historia en antes y después de este Señor Jesucristo, ¿no? Eh, Humanamente no se puede entender cómo lograron hacerlo si no fuera porque es mandato divino. Y después, ya una vez que el cristianismo se instala en el mundo, eh, se da otra manifestación de la divinidad, ¿no? Y todo esto obviamente pues lo relacionamos a nuestro Señor Jesucristo porque Él es el que impulsa todo, Él es el que enseña todo, en nombre de Él se hacen todas las cosas y toda la doctrina es de Él, entonces todo lo que se da por consecuencia de su doctrina y de su enseñanza y de su mandato, pues obviamente se le atribuye a Él, ¿no? Todo lo milagroso, todo lo espectacular, todo lo hermoso. ¿Qué pasa? Dice, el establecimiento del cristianismo es un milagro del orden moral. Esa imagen es en Guerrero y me gustó mucho porque pues tienes todo el pueblo en la falda de un cerro, pero sobre el pueblo está la iglesia, ¿no? Está el centro, que es el culto a Dios, y después todo lo demás. Por lo general, pues la arquitectura te pone que el palacio municipal y la iglesia en la plaza central, y de ahí se construye la ciudad. Aquí es Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Esta, este sujetamiento a, a la doctrina de Jesucristo y a su mandato, eh, que hace que la sociedad se eleve en el orden moral, es también una manifestación, una prueba clara de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Dios no eligió a cualquier persona, dice, eligió instrumentos débiles, en el sentido de que no eran las personas preparadas para el trabajo, no porque no iban a poder, sino para que no hubiera duda de que porque Él lo quiso y Él lo mandó, quien fuera iba a poder cumplir el mandato divino de que se instaurara la religión cristiana en toda la tierra, porque por su poder nada más, ¿no? Nuestro Señor dijo, si nadie declara que yo soy Dios, las piedras lo van a declarar. Si Dios hubiera querido, se vale de piedras para que el cristianismo se difundiera por toda la tierra. Dios quiso que fueran hombres rudos, sencillos, y por supuesto que les daba el poder para que así fuera, ¿no? Para que se cumplieran todos sus preceptos. Para que nadie pudiera atribuirse la gloria
de esta revolución, que es la obra maestra de la potencia y las sabidurías divinas, ¿no? La sabiduría divina que mueve a todo el mundo a convertirse a esta doctrina tan hermosa, ¿no? Los escépticos del esparcimiento de la religión católica por todo el mundo, o bueno, los que no creen en Jesucristo nuestro Señor y que dicen que fue una simple cuestión sociológica, ¿no? Roma era el imperio más grande del mundo, era un imperio muy eficiente que lograba conectar grandes extensiones de territorio de un lugar a otro con caminos muy bien hechos y que gracias a esta increíble red de caminos que había por todo el continente, se pudo expandir el cristianismo rápidamente, ¿no? O sea, si hubieran salido de Jerusalén a todo el mundo y no hubiera ningún obstáculo de hambre, de sueño, de ladrones, de persecuciones, de animales, de calores, de cansancios, si nomás hubieran caminado y salido de las ciudades, aunque hubieran llegado a todo el mundo sin estar asistidos por la divinidad, no hubieran convencido a pueblos enteros, no hubieran convencido a 5,000 hombres en su primer prédica, ¿no? Como lo hizo San Pedro. Es un absurdo y sin embargo esos son los argumentos más fuertes que tienen los escépticos, ¿no? El cristianismo se propagó por el mundo porque había buenos caminos y la doctrina cristiana tenía cosas buenas, como que la mujer ya no era una simple propiedad del hombre y esto hizo que mucha gente, que las mujeres quisieran ser cristianas y por eso. ¿No? Porque era una filosofía buena onda, bonita, y que fue muy fácil que se extendiera por el imperio. Por eso todo el mundo dejó los dioses paganos y dejó la ley de Moisés, y no solo se convirtió en nuestro Señor Jesucristo, sino que toda la sociedad se transformó en torno a nuestro Señor Jesucristo y a sus enseñanzas y a vivir de la manera que Él nos manda a vivir. No hay, para ellos no hay nada de milagroso en eso, todo es simple y sencilla. eh, Tomen al líder más carismático que haya tenido la humanidad, al rey más poderoso, al rey sabio, bueno, santo, inteligente, y ninguno ha podido transformar el mundo como lo hizo él, ni los más grandes líderes de la humanidad eh, han logrado ni siquiera un pedacito de lo que es. Ningún líder que transformó a una nación entera hizo que su filosofía perdurara para siempre. Ningún líder hizo que el mundo se dividiera en antes y después de él. Los grandes guerreros que conquistaron por medio de las armas lo hicieron así, por medio de las armas de los grandes generales, de los grandes ejércitos. Aquí no había nada de eso. Y conquistaron más a todas las naciones eh, sin nada de esas tres cosas que les decía ahorita, sin dinero, sin palabras, sin armas, sin espada, que todos los generales de la tierra juntos. Entonces, es un absurdo pensar que humanamente se dio esto, ¿no? Como cuando dicen que el mundo, y con toda su maravilla humana, se hizo de la nada y por casualidad y sin ningún objetivo. No, repugna la razón. No No solo eso, sino que toda la tierra se elevó a una situación moral mejor, ¿no? Les he dicho que realmente yo no le hago justicia con estas explicaciones breves de a todo lo que nos enseña la doctrina sobre la grandeza de la religión, ni siquiera a lo básico del libro este que usamos de base, les recomiendo que lo lean. Este, ¿Qué pasó después? Ya que los apóstoles se lanzan por el mundo, ya que milagrosamente se instituye la creencia en nuestro Señor Jesucristo en toda la tierra, y no solo se instituye, sino que ya los que no lo conocieron al maestro empiezan a creer en él y los milagros se siguen realizando. Eh, la vez pasada decíamos, ¿no? Que el milagro es la prueba de que Dios era Dios, porque el milagro no puede ser hecho por nadie más que el Ser Supremo, y el Ser Supremo no puede usar los milagros para engañar, y el demonio no podía usarlos tampoco. Entonces, esta prédica, esta enseñanza de esta doctrina tan hermosa que es la de nuestro Señor, de la paz y del amor y de la caridad y la sabiduría y el trabajo y el cielo y el sufrimiento que bien llevado es medio de santificación.
Esto creó que personas estuvieran dispuestas a todo por defender esa fe. No solamente los apóstoles, ni los discípulos de los apóstoles, ni los que conocían directamente a Jesús, no solamente los que vieron a Lázaro resucitar y a los ciegos y a los cojos y a los sordos caminar y ver y oír, sino un tiempo después, 100 años después, 200 años después, había gente convencida por completo de la veracidad y perfección y hermosura del cristianismo y estaban dispuestos a morir por esa idea. ¿Qué pasa con el número y la cantidad de los mártires, ¿no? Estamos hablando de estas personas que preferieron dar su vida antes que renegar de un Jesucristo al que ni siquiera habían conocido, porque a lo mejor en ese tiempo te dicen, oye, pues hace 100 años andaba un señor en Galilea que era un maestro y que predicaba esta doctrina. Y ese no era solo un gran maestro sabio, sino que era Dios y verdadero hombre. Para ese tiempo, eso podría parecer hasta una simple fábula, pues, ¿no? Sin embargo, por el milagro por la divinidad de esta doctrina, estos hombres entienden y no solo lo practican, sino que lo defienden. Mártir quiere decir testigo, ¿no? Viene de la raíz griega, que significa el que está ahí da testimonio. Yo lo vi que pasó. Entonces, pero al principio, pues, eso era el origen de la palabra, y ya después se vuelve como el que da testimonio de la fe de Cristo con su vida. Con su vida da testimonio de su fe, y con su martirio da testimonio de que él cree en Jesucristo y vive por él y muere por él. Millones, dice, los autores narran entre 11 y 13 o 30 o 20 millones en los primeros siglos del cristianismo de mártires que prefirieron morir antes que renegar de la fe, ¿no? El libro se escribió en 1800 algo. Todavía no le alcanzó a conocer los otros 20 millones de cristianos que murieron por manos de los comunistas, más otros tantos genocidios que se han cometido por los enemigos de Cristo solo por creer en él. Eh, ¿Qué pasaba con estos cristianos? No solamente te mataban, sino que te mataban de una manera cruel, te rompían brazos, piernas, te torturaban con látigos y picos. No solo te mataban a ti y ya, sino que tomaban a toda tu familia y la mataban primero a ellos y le decían, renuncia a Jesucristo o vamos a matar a tu mujer y a tus hijos. Y tú no podías renunciar. Y tu mujer y tus hijos no pedían clemencia para que no los mataran, estaban listos para sufrir. Nomás imaginarse que le pasa algo a un ser querido y nos da una congoja tremenda. Ahora verlos así. Y una vez muerto seguías tú y te lanzaban a los fieras y te quemaban vivo y te quemaban en aceite. La crueldad humana no tiene límites. Y personas que no tenían caridad y que no tenían amor de Dios y que adoraban a demonios paganos estaban inflamados de una crueldad terrible que tal vez ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Todas las cosas que suceden ahora en este mundo tan horrible es diabólico. La crueldad a los niños, la crueldad a tantas personas, obviamente que no es inspirada por Dios, ni siquiera por buenos sentimientos humanos, es peor que eso. Esos sentimientos ya estaban desde entonces aquí. Y de todas esas personas, ¿por qué morían? Por una mentira, porque Jesucristo era una fábula de un buen maestro que resucitaba muertos. No, morían y preferían dar la vida por la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y su corazón y la gracia del Espíritu Santo los iluminaba para entender esta gran verdad. Entender la verdad es una gracia. No sé si lo comenté la clase pasada, pero eh, eh, discutiendo con el sacerdote, bueno, no discutiendo, comentando con el sacerdote, pensábamos que los que no quieren entender todo el problema de la iglesia, eh, es porque por pura cuestión sentimental y ya, o por cuestión de libros, porque no leen lo que tienen que leer, pero no, me dijo el padre, no, es el que entender la verdad
del católico y de la situación que estamos viviendo ahorita es una gracia de Dios. Si usted está aquí y cree en la iglesia es porque Dios le ha dado la gracia para entender. Y de la misma manera se la ha dado a todos los que tienen fe, como se la dio a los mártires, ¿no? Entonces, eh, estas personas no iban a morir por un cuento, por una fábula, por una historia bonita, sino porque sabían y entendían en su corazón que era Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, y estaban dispuestos a sufrir lo que sea, ¿no? El martirio es terrible, y otra vez no le hago justicia a todo lo que sufrieron, pero es la realidad. ¿Quiénes eran los que morían? Eh, Todas las edades, niños, jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? ¿Y cómo morían? No era una muerte trágica, era cruel, ¿no? Era cruelísima, pero ellos estaban en paz, ellos estaban listos para morir. Muchas declaraciones de muchos santos hacían ver, entender que ellos obviamente que sufrían, pero eran torturas tan inhumanas, tan posibles de soportar. Primero te desmayas del dolor antes que, que, que soportar o gritar, pero ellos, por la gracia de Dios, soportaban ese dolor y ellos decían que Dios les daba la fuerza para soportar. Los mártires no estaban solos, no era solo una muerte humana y ya, sino que, eh, sino que estaban protegidos del Espíritu Santo, no libres de sufrimiento, pero sí protegidos para soportar, ¿no? Y así como nosotros batallamos en esta vida con tantas dificultades de trabajos, de familias, de problemas, pero no renunciamos, no nos abandona Dios. Todos, estoy seguro que todos tenemos una historia en que podemos decir la cosa estaba mal y de repente algo pasó y estuvo bien. Ah, pues multiplíquenlo por ese escenario terrible de los mártires y es la misma gracia de Dios, ¿no? Les decía, todas las edades, los mismos paganos pues veían a los mártires estar siendo destrozados por un león y estar siendo quemados por fierros candentes, y decir, bueno, ¿quién es ese Cristo por el que estás dispuesto a sufrir eso? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan insensato de dejar que maten a tu mujer y a tu hijo por un tal Nazareno que no sé quién dices que sea? ¿Quién es? Esa incredulidad de los paganos era, bueno, yo quiero saber quién es, ¿no? Hacía que los paganos buscaran a ese Cristo y algunos se olvidaban, pero otros buscaban y le iban buscando, escarbando, escarbando porque estaban escondidos, no es como que iban a la esquina a preguntarle, ¿no? Pero admirados buscaban a ese Cristo. Y finalmente pues no estaban libres de milagros también, ¿no? Eh, Muchas veces los leones se lanzaban sobre las personas y, no, y jugaban con ellos como gatitos, perritos. El fuego no los quemaba, el aceite no los quemaba, las lanzas, las flechas no les daban, pues hacía quemarropa les disparaban y no les daban. Está la anécdota de San Lorenzo, ¿no? San Lorenzo fue en los principios de la iglesia, como en el año 200 por ahí. Se va de España a Roma a ayudar al Papa y el emperador lo manda a llamar, persiguen a los cristianos y le dicen, tráeme el tesoro de la iglesia, porque se creía que los cristianos tenían mucho dinero, ¿no? Y el día siguiente Lorenzo le trae a los pobres y le dice, este es el regalo de la iglesia. El emperador se enfurece y lo manda a torturar y le quiebra la quijada con una piedra de molino. Y no conforme con eso, en esa crueldad diabólica que los encendía, había no eran parrillas, pues era unas estructuras de metal grandes y se les ocurrió utilizarla como parrilla y las ponen al fuego y lo echan encima y se empieza a quemar. Y San Lorenzo habla y dice, hey, ya estoy listo de este lado, ¿no? Ya voltéenme para que ya me puedan comer. O sea, no solamente estaba soportando el dolor por la gracia de Dios, sino que hasta se burla el emperador, pues. Y fueron dos milagros ahí, el primero que se burlaba al emperador en plena tortura, el segundo que habló cuando no podía hablar porque tenía la quijada rota. Entonces, como estas historias,
Hay muchas y unas están en las fuentes cristianas y otras no están en las fuentes cristianas. Pero son tantos los millones de mártires que sufrieron tortura y muerte por defender y creer en nuestro Señor Jesucristo y por no renunciar a nuestro Señor Jesucristo, que es imposible negarlo. No, no puedes negar un hecho histórico. Si tú le preguntas a una, oye, ¿tú crees en Jesucristo? No, la neta no. La verdad no, porque no sé quién es. No hay ni libros. Bueno, ¿y crees en Sócrates? Ah, sí, como no, Sócrates, un filósofo griego muy famoso. Hay menos libros de Sócrates que de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y así podemos tener muchos ejemplos, ¿no? La historia, simplemente la historia, sin contar los milagros, es un hecho que demuestra totalmente lo que nuestro Señor Jesucristo hace o quién es, ¿no? Él dice la frase famosa, ¿no? La sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Esta frase la escribió Tertuliano, que fue un pagano que se convirtió al cristianismo por allá en el año 195, ¿no? Él fue muy famoso eh, porque empezó a hacer apología del cristianismo en latín, ¿no? Todavía no, eh, pues empezaron a predicar en griego y en los idiomas de Jerusalén, y el latín todavía no, y él es de los primeros que empieza a hacer la apología en latín, entonces difunde más y se vuelve un amplio defensor de la doctrina. Aquí me están haciendo unos comentarios muy interesantes sobre persecución y sobre la expansión de la religión aquí en el chat. Les recomiendo que los lean, están muy, muy buenos. Entonces, Tertuliano, este, esta frase, pues la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, pues hacía referencia a eso, ¿no? Tú veías a los mártires morir y decías, algo tiene que haber para que quieras morir por esa persona, ¿no? Y empieza la expansión exponencial del cristianismo, ¿no? Porque eran ricos y pobres, no era nomás el populacho, era en todos el esclavo se convertía y entonces el amo decía, bueno, ¿y tú esclavo por qué crees eso? Y en vez de castigarlo o correrlo o venderlo, matarlo, como era su derecho, a ver, explícame por qué crees en eso. Y el soldado y el mercader y, y, y los sacerdotes del templo también decían, bueno, pues, ¿a quién estoy adorando? Y al ver morir a los mártires decían, no, pues algo hay ahí. Y empezaba ese proceso de transformación, de cambio. Estoy seguro que también todos nosotros hemos tenido una experiencia, un momento en que dices tú, yo quiero creer en él. Aunque hayas crecido como católico toda tu vida, ha habido momentos en tu vida en que algo te movió para querer ser mejor. Si estabas mal, para estar bien. Y si estabas bien, para ser mejor y para ayudar a los demás. Ese es el Espíritu Santo del que Dios se vale, bueno, o como Dios, o la manera en que Dios nos inspira a cumplir y creer, ¿no? Habemos unos muy duros que no queremos hacer caso a esas inspiraciones. Dios no nos va a obligar, pero nunca nos va a dejar de llamar. Todos estos milagros, todos estos dominios sobre naturalezas, eh, sobrenaturales, pues, eh, tenían que ser usados para el bien, ¿no? Dios no puede engañar ni ser engañado, nos han enseñado muchísimas veces. Y entonces Dios no puede usar el milagro para sostener una religión falsa porque sería el engaño. Dios no puede engañar porque Dios es la verdad y Dios es la perfección y Dios es la bondad y Dios es la belleza y la sabiduría y todas las cosas. Dios no es bueno, Dios es la bondad. Entonces, no puede la supremacía engañar. Y entonces no usaría el milagro de los mártires, de la muerte de los mártires y de la prédica de los apóstoles y del surgimiento de una sociedad de barbarie a una sociedad de maravilla total, de bondad, no puede ser que haya sido por mera mano humana.
Nunca se ha dado y no se va a dar en la humanidad que un sabio pueda transformar al mundo de esa manera. Y ni los enviados del sabio menos, ¿no? A menos que sean enviados de Dios o el mismo Dios quien lo hace. Finalmente, eh, ¿qué pasa cuando ya toda esta sociedad que vivió la persecución, que vivió la prédica de los santos, que se expandió por todo el mundo exponencialmente, cuando ya finalmente se convierte al cristianismo y lo aceptan? En la próxima clase que ya vamos a tocar un poquito de eso, que está muy suave, ¿no? El clásico argumento de los protestantes de que el catolicismo empezó en el año 313 con Constantino. No, no. Para llegar a Constantino tuvieron que haber pasado infinidad de milagros y prédicas y torturas y muertes de los cristianos, todo lo que les acabo de decir. Y no se detuvo ahí, no fue como que ya mañana el cristianismo está bien y no, fue un proceso muy largo, de mucho trabajo, pero cuando ya ese proceso se asienta y la sociedad se vuelve por completo a nuestro Señor Jesucristo, los frutos que se dan de esa sociedad son increíbles. Esto, nosotros estamos muy contaminados de la televisión, de los anticristianos que promueven sin censar en todos los medios y en toda la educación y en todos los gobiernos una denigración del cristianismo sistemática y absoluta. La mayoría de nosotros no estamos fascinados con nuestro Señor Jesucristo y no estamos fascinados con todo lo que fue lo increíble de su iglesia católica y que lo es todavía, ¿no? Que ha sobrevivido a todos estos ataques porque estamos demasiado contaminados de toda la basura que nos meten en la televisión y en los medios de comunicación. Si nos ponemos a realmente meditar sobre las grandezas, los orfanatos, los hospitales, las obras de caridad, los huérfanos, la familia como instrumento que se debe proteger, el derecho de los hijos, el derecho de las mujeres, y no estamos hablando del feminismo ridículo ni nada de eso, estamos hablando de verdaderamente elevar a la mujer al nivel de compañera del hombre, no de esclava ni de fuerza superior, como explica eh, San Agustín, sino de igual ante Dios. Todo eso lo trajo la Iglesia Católica. Eh, Simplemente si se van aquí a nuestra tierra, a México, eh, lo- ¿qué es lo más bonito que hay? No, pues los pueblos coloniales. Todo eso era la fe que movía a las personas a, a buscar la mejora de los humanos, porque para la mayor gloria de Dios. El cristianismo nunca buscó construir las catedrales y las iglesias y las universidades y los hospitales para que el hombre fuera feliz, fuera para agradar a Dios, para servir para la caridad, para el amor al prójimo, como mandó nuestro Señor Jesucristo. Las universidades no las hizo la iglesia para que eh, salieran grandes sabios que creyeran que no necesitan a Dios porque ya entendieron toda la realidad del mundo. No, las universidades se formaron para entender en las mentes brillantes Dios a mayor profundidad. Habemos personas más sencillas que no necesitamos, es más que no podríamos llegar a esas sesudas deducciones que hacen los filósofos y que hacen los teólogos, pero pues nuestro vaso tiene un tope y con eso somos felices, pero el de ellos es un tope más grande y Dios tiene para ellos un conocimiento más profundo que sirve para guiarnos a los que no somos tan capaces como ellos. Todo se hacía para mayor gloria de Dios. Eh, el cristianismo le da sentido a la vida de las personas. ¿Para qué nos hizo Dios? Dice el catecismo. Para conocerle, amarle y servirle en esta vida y verle y gozar en la otra. No ocupas nada más, no ocupas una leyenda de placeres en el cielo como los musulmanes, ni una constante sufrimiento eterno de estar reencarnando en grillos como los budistas y tantas religiones paganas, ¿no? Ni naciste para ser sacrificado ante los dioses sacándote tu corazón mientras todavía estás vivo. El cristianismo da las respuestas a las personas.
El catolicismo nos explica cuál es la relación con Dios, cómo sirves al Creador, por qué es justo, por qué es bueno, por qué es necesario que te sometas a ese Dios que te ama y que te crea y que tiene derechos sobre ti. Dios tiene derechos sobre sus criaturas y nosotros tenemos obligaciones para con el Creador y no más. Y aún así Dios en su infinito amor y sabiduría nos da mucho más de lo que debería dar. Dios nos podría exigir sin darnos nada a cambio. Eh, Nuestro Señor Jesucristo murió y padeció todo lo que padeció para que la redención fuera superabundante, dice el catecismo. Nos enseñan que con una sola gota que derramó en su circuncisión, ya con eso se cumplía el sacrificio divino para pagar la deuda del hombre. Pero Dios quiso llevarlo muchísimo más allá para que de ahí salieran muchas bendiciones, para que hubiera superabundancia de su gracia sobre nosotros. Ese es el amor de Dios, de Jesucristo sobre nosotros. Y lo mismo pasa con su iglesia, pues todos los frutos de la religión católica eh, se dan solamente si vienen de una fuerza sobrenatural, si vienen de Dios mismo, que así lo quiso. Dios pudo haber no nacido bebé, por ejemplo, pudo haber aparecido hombre y, y, y no, con solo pensarlo, no sé, mover la mano ya, se hubiera convertido todo el mundo. Pero no, no fue así como lo quiso y no podemos cuestionar eso, obviamente, ¿no? Eh, esta imagen que les pongo aquí es una representación de una universidad en México, de las primeras universidades, ¿no? La educación, la ciencia, el arte, eh, las leyes eh, fueron promovidas, las leyes justas, ¿no? Promovidas por la Iglesia Católica. El fruto del cristianismo para que la sociedad se transforme de esa manera, sabiendo que somos tan salvajes como somos, no puede ser sino por una fuerza sobrenatural, sino por una fuerza divina. Y si estamos haciéndolo todo en nombre y honor y mandato de nuestro Señor Jesucristo, es porque nuestro Señor Jesucristo es Dios. De otra manera, no puede ser. ¿Qué más? ¿Qué otros frutos se dan eh, con el cristianismo, ¿no? Es un milagro la transformación del hombre, pues es también un milagro, ¿no? Virtudes superiores, humildad, castidad perfecta, caridad, amor a los enemigos, abnegación, penitencia, desprecio de sí mismo, esto lo mencionamos ahorita al principio. Todo esto es a lo que te eleva el cristianismo, a lo que debemos aspirar. No, yo no soy así, pues ya sé que no somos así, pero a eso debemos aspirar toda nuestra vida. Vita es militia, dice el libro de Job, la lucha, la vida es una constante lucha sobre la tierra. Toda la vida vamos a estar peleando por alcanzar este estado de perfección. ¿Para qué? Para ganar el cielo y a honrar a nuestro Señor que nos hizo para eso, no más. ¿Qué más quiere? ¿Qué más hizo la religión? ¿No? Hizo más felices a los hombres, lo que les decía ahorita, suaviza los grandes males del paganismo. La esclavitud no fue la que sufrieron los negros en Estados Unidos, la esclavitud existió desde mucho antes y era mucho más cruel. Y la esclavitud de los negros fueron los judíos, así que ni le busquen tres pies al gato ahí. Desde la, les decía lo que hizo por la mujer y limita la tiranía del Estado. Antes un general era dueño, señor de la vida y la muerte, y ahora no, ahora el rey se tenía que someter también a una divinidad. De hecho, todos los conflictos que hubo entre iglesia y Estado fue cuando el rey no se ha querido someter a la divinidad, no al papa, no al vicario de Cristo, sino a la divinidad. El rey se quería creer Dios y no era Dios, y entonces iba a haber conflicto. Y la iglesia puso un límite y un freno a todos esos abusos de la autoridad, ¿no? Y los pueblos que sufren esos abusos es porque se alejan de Dios. Incluso hasta la guerra, ¿no? Hasta en la guerra hubo, oye, no puedes matar así a los salvajes nomás porque sí, si vamos a tener que pelear por una causa justa, no puede ser un cruel, desgraciado, maldito. Eh,
Y ya les decía ahorita en hospitales, caridad, etcétera. Todo esto, si tú lo sumas y lo pones en un listado, dices tú, ¿cómo? ¿Cómo 12 hombres eh, y unos cuantos discípulos de ellos hicieron que el mundo se transformara de esta manera? Porque Jesucristo es Dios. De otra manera, no se puede. Y esta transformación fue pareja en todas partes donde llegó el cristianismo. En todas partes donde hubo verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo, se da esta transformación de las grandes naciones. Cuando las naciones se olvidan de nuestro Señor, empieza la decadencia. Cuando las naciones no permiten que los paganos eh, se impongan sobre la fe, viene la barbarie de los musulmanes y demás. Esta transformación, esta elevación de la sociedad en nombre de Dios se da en todas partes, porque en todas partes es Jesucristo quien, quien la, quien la promueve y permite. También ninguna ideología humana que se haya impuesto sobre territorios vastos es igual en todas partes y casi siempre sobre la fuerza, ¿no? Sobre la tortura. Entonces, si sumamos todas estas cosas, pues tenemos una iglesia gloriosa, hermosa, a la que tenemos que conocer. Yo les invito a que indaguen un poquito en la historia de la iglesia, realmente es fascinante. Hoy les compartí el libro de las grandes herejías de Hilaire Belloc. El señor escribe de una manera muy amena, realmente se lo recomiendo, no son lecturas muy pesadas. Es una muy buena manera de aprender sobre la historia de la iglesia, ¿no? Las vidas de los santos, las novelas, incluso libros tan bonitos como Los Tres Monjes Rebeldes, pues es una novela, es una historia. Si van a ver 12 capítulos de una serie, mejor lean 2 capítulos de un libro. Está más interesante. Al final, este, la doctrina católica es sublime, ¿no? Los dogmas que nos enseña, pues no se pueden conocer si no fuera por la revelación divina. Y nos revelan la vida íntima con Dios, el destino sobrenatural del hombre, que superan la razón sin contradecirla, ¿no? El amor de Dios. Dios es amor, es una frase que no está trillada, es más bien que no la comprendemos. Y como no la entendemos, nos fastidia. Pero no, el amor de Dios es maravilloso. La sociedad o la cristiandad se santifica, ¿no? Ya les decía ahorita la perfección moral, perfecciona la ley natural, nuestra relación para con Dios, preceptos positivos, es el ideal supremo, le dice el autor, ¿no? Nuestro Señor nos dice ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Obviamente no está diciendo sean dioses, sino está diciendo aspiren a todo lo que es santo y bueno, que es Dios nuestro Señor. Esta superioridad y santificación de la sociedad solo se puede dar si es una religión divina, ¿no? Y finalmente tenemos la perfección del culto, ¿no? El culto se adapta a todos los pueblos, climas, condiciones, responde a las necesidades de los hombres, y una doctrina tan perfecta en dogma, moral y culto no puede prevenir del hombre. Ningún hombre jamás ha podido ni podrá desarrollar una doctrina tan perfecta como la que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa cuando todas estas circunstancias eh, se juntan? Pues se crea ese conglomerado de personas, ¿no? Cuando los apóstoles fundan por toda la tierra las iglesias y se crean las comunidades, se forma ya entonces y empiezan las jerarquías y tenemos a los diáconos y los obispos y los sacerdotes y el Santo Padre. Se crea una sociedad que se llama Iglesia Católica. ¿Qué es la Iglesia Católica? Es la sociedad espiritual y visible de todos los bautizados que profesan la doctrina de Cristo y obedecen al Papa con el fin de participar de los méritos de Cristo y salvarse. Cuando dice, ¿qué es la iglesia? Es esto, la sociedad espiritual y visible de los bautizados, todo completo.
No es el edificio, ni es nada más una persona, ni es nada más el Padre, es todos los bautizados que profesan la doctrina. Ser bautizado te recibe en el seno de la Iglesia Católica, pero si cuando eres adulto no profesas esa doctrina o la contradices, pues entonces estás en contra o pierdes tu derecho hasta que regreses, ¿no? ¿Y de cuál doctrina? La de Cristo. Y aquí no obedecen al representante de Cristo en la tierra, que es el Santo Padre, el Papa, ¿no? ¿Ustedes no creen en el Papa? Claro que creemos en el Papa, por supuesto que sí. Y desafortunadamente es una de las últimas clases que se van a tener que aguantar hasta el final para saber cómo justificamos todo eso. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué profesamos la doctrina de Cristo y obedecemos al Papa? Para participar en los méritos de nuestro Señor Jesucristo y salvarnos y verle y gozarle en la otra para toda la eternidad. Esta iglesia católica, este cristianismo ha sido perseguido, ha sido constantemente perseguido por los enemigos de Cristo. Hubo quienes jamás aceptaron la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ni porque vieron a los muertos resucitar, ni porque se dieron cuenta que Él resucitó, ni porque se le apareció su pariente muerto cuando nuestro Señor resucitó, ni así quisieron eh, eh, ni así quisieron reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Y no solo no lo reconocieron, sino que se pusieron a atacarlo. Aquí les dice copy-paste de la imagen, le digo porque no tenía ni caso de editarla. Esta iglesia la fundó nuestro Señor Jesucristo, la preparó, instruyendo durante 3 años a sus apóstoles, eligió a los 12 apóstoles. Cristo les confirió esta misión con estas palabras: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñar a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciéndoles observar las cosas que yo os he mandado. Cristo fundó la iglesia como él, porque como él no había de permanecer siempre con los hombres, era menester que estableciera una sociedad capaz de continuar su misión en la tierra, la misión de salvar. Esta iglesia ha sido constantemente atacada, les decía. ¿Cómo fue atacada? ¿Por quién? ¿Y de qué manera? Es lo que vamos a ver en la próxima clase. La próxima clase ya empezamos con la herejía. ¿Qué es la herejía? ¿Cómo se ha dado a través de los siglos? Y ya después continuaremos con el favor de Dios con la herejía modernista, que es el tema que nos atañe. Hasta aquí la clase de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, adelante, con mucho gusto la respondemos ahorita. Yo no. No, estamos bien, muy bien. Aquí estoy viendo que en el chat se puso intensa la discusión sobre el protestantismo. Ciertamente es un tema súper interesante, aunque no lo vamos a ver mucho, si es bueno conocerlo. Este, Insisto ahí, voy a dejar abierto aquí un ratito para que vean lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, les agradezco mucho